Bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos, a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Estamos muy contentos por tener una nueva reunión hoy. Como siempre, les pedimos por favor que se den un like y estén en todo el video, la parte final siempre tal vez lo mejor. Es que bienvenido a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Una vez más, compartan por favor. El tema que tenemos hoy es un tema, es cierto, muy hablado en las redes sociales, muchos videos tal vez de este tema, que es el anticristo. Pero nosotros aquí en este canal lo que vamos a hacer es enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. A veces hay mucho sensacionalismo en este tema del anticristo. Sin embargo, pues vamos solo a comentar y hablar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice de este tema. Muy bien, algunos creen que el anticristo es un personaje político, ¿no? Un personaje político, un personaje eh, que tiene poder económico, poder en las redes sociales, poder en la comunicación. Aquí encontramos algunos, un político coreano, ruso, pero también tenemos a un hombre que se llama Elon Musk, que es un magnate de las comunicaciones y de las investigaciones, y todo esto de lo que se refiere a la tecnología moderna, ¿no? Pero realmente, ¿quién es el anticristo? Vamos en este video a, como digo, pues a estudiar la palabra de nuestro Dios. El término anticristo prácticamente le encontramos nosotros únicamente en los escritos de Juan, ¿no? El discípulo amado. En primera de Juan tenemos algunos y vamos a leer los versículos que tenemos nosotros escritos aquí en la palabra de Dios en relación a lo que es el anticristo, el término anticristo. En primera de Juan, capítulo 2, el 18 y el 19, dice lo siguiente: hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ese es el primer versículo que estamos leyendo. El segundo está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también el, al Padre, ¿no? El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El siguiente es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído de que viene y que ahora ya está en el mundo. El siguiente, segundo de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El que no confiesa es el anticristo. Muy bien. Si nosotros sacamos las partes más importantes, no, antes se me había olvidado. Antes, ¿qué quiere decir eso de anticristo? He cogido la analogía del chaleco antibalas, ¿no? Que creo que todos lo conocemos, aunque tal vez el término chaleco en otras partes no se le conoce, ¿no? Como nosotros lo conocemos, pero podemos decir el protector del pecho, ¿no? Que detiene las balas. ¿Qué es el antibalas, chaleco antibalas? Es este protector que impide que las balas entren al cuerpo, ¿no? Si le disparan, pues la bala se queda en el chaleco y no permite que entre al cuerpo. Así, más o menos, el anticristo, ¿no? Impide que el mensaje de Jesucristo en todo su conjunto, ese mensaje no entre en el corazón del hombre. Y vamos a ver qué mensaje el enemigo quiere que no entre en el corazón del ser humano.
Aquí encontramos 6 puntos importantes de los versículos que acabamos de leer, los cuales vamos a analizar, ¿no? Ahí están los 6 puntos de los versículos que hemos leído hace un rato. Hijitos, ya es el último tiempo, ¿no? El primero, el segundo, salieron de nosotros. El tercero, niega que Jesús es el Cristo. El cuatro, niega al Padre y al Hijo. El quinto, no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y el último, no confiesa eh, de Jesucristo. Estos son los puntos que realmente pues, son más relevantes de pronto de todos los versículos que acabamos de leer. Ahora, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, tenemos este versículo base, podemos decir, de lo que vamos a estudiar ahora. Base porque tiene dos cosas muy importantes. Vamos a indicarle, ustedes ya tienen ahí, le pueden ver ya, tal vez está ya resaltado. Dice, 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, tenemos prácticamente, podemos nosotros decir que tenemos dos anticristos. ¿Cuál es el primero? El que menciona aquí como singular, como uno, el anticristo. Y el segundo, muchos anticristos, ¿no? Así es que quiere decir que hay un solo anticristo que se va a presentar, pero también hay muchos que ya están. Vamos a ver, empecemos con los muchos, pero permítame empezar desde el segundo, muchos. ¿Qué dice en relación a muchos? Vamos a analizar este. Después entonces estudiaremos lo que es el anticristo. Muchos anticristos. Primero empezamos diciendo que lo que dice Juan, dice, ya es el último tiempo. ¿A qué se refiere cuando dice último tiempo? Porque ese término último tiempo muchas veces hemos escuchado nosotros, ¿no? Y sabemos que estamos en el tiempo final, el tiempo último. Entonces, ¿qué dice Juan? Ya en la época de Juan, él ya estaba, él pensaba que estaba en los últimos tiempos. ¿Qué dice Juan en relación a esto? Aquí tenemos nosotros el comentario bíblico. Qué interesante lo que nos dice el comentario bíblico en relación a lo que dijo, a lo que declaró Juan. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 18, el mensaje de Juan tenía el valor inmediato de animar a sus hermanos en la fe para que vivieran pensando en el futuro regreso de Cristo. Los estimulaba a vivir de la manera en que deben vivir todos los cristianos, como si cada día fuera su último día. El solemne anuncio es el último tiempo, también estimularía a los creyentes para que fueran testigos más fervientes, lo cual apresuraría el advenimiento. Miren el comentario, dice que pues cuando Juan dice ya es el último tiempo, lo que estaba haciendo es como estimulando a los creyentes para estar preparados para la segunda venida de Jesús. Y eso es hoy también. ¿No? Siempre decimos que es el último tiempo y la verdad que debemos estar preparados día tras día, de estar preparados como si Jesús viniera mañana. Esa es una realidad. Empecemos con el primero. Dice, salieron de nosotros. ¿No? Salieron de nosotros. Dice, ya había salido falsos maestros en la época de Juan. Ya habían salido falsos maestros. ¿No? Los lectores no necesitaban que se les dijera la circunstancia de la apostasía, la cual sin duda conocían bien. No se sabe si los anticristos y sus seguidores se apartaron voluntariamente de la iglesia o si fueron expulsados. Lo que sí es claro es que esos falsos maestros originalmente habían profesado el cristianismo. Es el comentario que tiene el comentario bíblico adventista, ¿no? Porque dice salieron de nosotros, Juan dice salieron de nosotros. Entonces, lo que no está claro es que si ellos salieron voluntariamente o fueron expulsados de la iglesia que estaban haciendo la iglesia de Cristo. Lo que realmente es relevante aquí es que los anticristo en plural, salen de las propias iglesias. Quiere decir que hombres o mujeres que aceptan a Jesús, ¿no? Como su Salvador personal, ahora salen, ¿no? Rechazando esta verdad. Y el apóstol Juan le identifica como anticristo, todos aquellos que niegan, ¿no? Después de haber aceptado a Jesús como su salvador personal. Y eso hay muchos, ¿no? Hay muchos que estando en la iglesia, de pronto, pues, conociendo el mensaje, salen. Dicen, no eran de nosotros. No habían experimentado el genuino arrepentimiento, ni nunca habían pertenecido de corazón a la iglesia.
pero sin duda se habían convencido a sí mismos de que sus falsas enseñanzas acerca de la naturaleza de Cristo eran verdaderas. Realmente, dice, no eran nosotros porque, si bien es cierto, se reunían en las iglesias, o inclusive hoy se reúnen en las iglesias, pero no tienen en su corazón realmente convertido. O sea, no aceptan a Jesús realmente como deben aceptarle, ¿no? La naturaleza de Cristo. Cristo como el Hijo de Dios. Y por cualquier razón, por cualquier motivo, un pequeño tal vez disgusto o algo que vieron, salen, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Que el apóstol Juan les llama anticristo a aquellos que salen. El siguiente punto dice, niegan que Jesús es el Cristo. Esta parte que dice que niegan que Jesús es el Cristo, se refiere a que hay muchos que conocen a Jesús, ¿no? Pero no aceptan a Jesús como el Mesías, como el Redentor del mundo, como el Mesías que había sido profetizado, ¿no? Y que era una realidad en la vida de Jesús. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Él es el mentiroso, ¿no? Este es el mentiroso, el que niega. Mire lo que nos dice aquí un comentario interesante que encontré. Dice, ustedes saben que Jesús es el Mesías. ¿Cómo saben? Pregunta el comentarista, porque el Espíritu de Dios ha dado testimonio de esta verdad en su corazón. Mucha gente no lo sabe, ¿no? Y creen una mentira, pero yo le traje este comentario porque es interesante, que dice que, que una verdad se siente en el corazón, porque muchos hablan la misma Biblia y dicen que es la verdad, pero la verdad de Cristo se siente en el corazón, como dice, es interesante en 1 Juan capítulo 5 versículo 6 podemos encontrar eso, se siente en el corazón, ¿no? A más de la inteligencia, a más de la capacidad de entender a través de su palabra, también se siente en el corazón, ¿no? Y así cuando se siente en el corazón la verdad, podemos negar que Jesús es el Mesías Redentor. Vamos al siguiente. Niegan al Padre y al Hijo. No se olviden que esto que estamos mencionando son características de los anticristos, de los hombres y mujeres que están en contra de Jesús. Niegan al Padre y al Hijo, o sea, niegan la relación entre el Padre y el Hijo. Dice, Él es un anticristo que niega al Padre y al Hijo. Él es el anticristo. ¿Qué dice eso? Hay muchas personas, miren, quiero leerles esto, hay muchas personas que le determinan a Jesús como un buen hombre, un buen profeta, un buen maestro, ¿no? Mire lo que dice, hay muchos que dicen, bueno, creo en Dios, pero no sé por qué es necesario Jesús. Sabes, creo que Jesús era un buen hombre, profeta y todo eso, pero no puedes hacerlo pasar por buen hombre, dice en este diálogo. No puedes hacerlo pasar por un hombre. Hay demasiadas inconsistencias. Dice, verás, si no era el Hijo de Dios, entonces era un mentiroso. ¿Y cómo puedes decir que un mentiroso es buen hombre? Es un engañador. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús declaraba abiertamente que Él era el Mesías. Jesús decía que él era con el Padre, ¿no? El Padre y yo uno somos, decía Jesús. Y si eso no es una realidad, lógicamente le hacemos a Jesús como mentiroso. Ese es el comentario que dice aquí, ¿no? Así es que dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todos aquellos que niegan de Jesús no reconocen a Jesús como el Mesías, no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, no conocen a Jesús como el Dios encarnado, no, no le conocen a Jesús como el segundo de la deidad de Dios, ¿no? La segunda persona de la deidad. El que no reconoce, pues, son anticristos porque niegan al Hijo y cuando niegan al Hijo, pues niegan al Padre. Bueno, creo en Dios, pero no en Jesús. No realmente no crees en el Padre, dice este comentario. No, ¿por qué? Porque San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es que si no aceptamos a Jesús como el único Salvador, y entonces negamos también al Padre. Y que es importante, pues, indispensable creer en Jesús como el Hijo de Dios, como parte, como una segunda persona de la deidad, para aceptarle a Él y aceptar al Padre. Dice, en las siguientes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ¿no? Es prácticamente parecido al que le acabamos de leer. Dice que no reconocemos
Aquí encontramos, dice, no hay terreno neutro en el gran conflicto. Los que oyen la proclamación del mensaje de la divinidad y la humanidad de Cristo y deliberadamente rechazan la enseñanza de la encarnación y se oponen a ella, pertenecen al maligno y están bajo su dominio, no importa cuán libres se sientan. El negar a la divinidad de Jesús. Jesús dijo antes de que Abraham fuera, yo soy. Los que niegan eso, pues, son anticristo. Muy bien. Se me quedó un poquito. Está bien, vamos adelante. Entonces, viene la última parte de esta primera, de esta parte, ¿no? Del que estamos hablando acerca de el anticristo, pero en plural, ¿no? Y nos damos cuenta que no solo es uno, son muchas personas que niegan a Jesús. Son anticristo porque están en contra de lo que Jesús ha declarado. Y la última parte que confiesan de Jesucristo, confiesan que Jesucristo, ¿no? O sea, la palabra confesar. ¿No? Si bien es cierto, nosotros podemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, aceptamos que es el Mesías, aceptamos que es divino, aceptamos que es uno con el Padre, aceptamos su encarnación, pero si no confesamos eso, en otras palabras, si no mencionamos esto, si no damos a conocer esta verdad, pues quedaría solo en palabras. Miren lo que dice aquí, la palabra confiesa, confesar, en hebreo se dice nagat, que quiere decir confesar, pero también dice revelar. Pero miren qué interesante este término, por eso traje yo acá. ¿A qué se refiere cuando dice que debemos confesar de Jesucristo? Confesar de Jesucristo. Dice declarar, dar a conocer, exponer, especialmente algo que antes no entendido o oculto o misterioso. O sea, algo que antes de pronto no entendíamos plenamente la naturaleza de Jesús o no entendíamos, ahora lo entendemos y damos a qué? A conocer. Es lo importante, ¿no? De esta parte. Así es que en esta parte, pues podemos hacer un pequeño resumen, que los anticristos son aquellos que no declaran que Jesús es el Mesías, que Jesús es divino, pero no solo que no reconocen perdón, sino que no declaran, o sea, no dan a conocer esta verdad. Ahora vamos al que creo que todos estamos esperando, el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Ya sabemos que muchos anticristos son aquellos que niegan, pero ahora, ¿qué personaje o quién es el anticristo? La Biblia dice que el anticristo prácticamente aparecerá en los últimos tiempos. Y puedo yo decir, tal vez aumentar esto, último tiempo es del último tiempo, ¿no? Es el tiempo de gracia, es como en un encuentro deportivo de fútbol, se acaba los 90 minutos, dan 15 minutos de alargue y después de estos minutos hay un tiempo pequeñito de gracia, de 2, 3 minutos, o sea, esta parte final, mejor dicho, es la parte final. El anticristo aparecerá en los últimos tiempos, en la parte final. O podemos decir, inmediatamente antes que Jesús venga. ¿No? No sabemos el tiempo, pero antes que Jesús venga aparecerá este ser, ¿no? Como dice aquí, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿no? Viene, va a venir. Vamos primero a ver lo que dice el comentario bíblico, ¿no? Aquí el comentario bíblico nos dice muchas cosas, pero creo que la parte principal de lo que dice el comentario bíblico de 1 de Juan capítulo 2 versículo 18, vamos a leer, le dice, por lo tanto, la palabra puede significar que uno que se opone a Cristo, el anticristo es uno que se opone a Cristo, o uno que pretende ocupar el lugar de Cristo, o uno en quien se combina ambas características. El título anticristo podría también aplicarse a cualquiera que pretendiera ocupar el lugar de Cristo, pues esa es una pretensión falsa. Básicamente, no necesitamos leer más. Es el anticristo es aquel que quiere ocupar el lugar de Cristo. O podemos decir que se hace pasar por Jesús, ¿no? Y ustedes creo que ya están analizando a lo que se refiere. Vamos a leer un pasaje bíblico que nosotros tenemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Permítanme ponerle aquí en mi Biblia, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice aquí, vamos a ver, quiero leerles esto porque
Según de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Le voy a leer Reina Valera. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este pasaje que habla del hombre del pecado, el hijo de perdición, está relacionado con el anticristo, ¿no? Y eso dice el comentario bíblico adventista. Yo le traje la Biblia de Jerusalén. Dice que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre, el impío, el hijo de perdición. Lo que nos dice el comentario bíblico aquí dice en la parte, voy a leer esta parte de aquí, que dice, es obvio que la reunión de Cristo con los suyos es lo que no vendrá antes que se revele el anticristo. Mire cómo comenta el comentario bíblico en relación a Tesalonicenses. Dice, cuando nosotros leemos este pasaje, es obvio que la reunión de Cristo con su iglesia, con sus hijos, no va a tener esa reunión, no va a realizarse, sino antes tiene que aparecer el hijo de perdición, que el comentario bíblico le identifica aquí, dice, hasta que se revele el anticristo, le identifica como el anticristo. Por eso, pues, este hombre inicuo, este hombre de perdición, es realmente un anticristo, ¿no? Y este sí es un anticristo personalizado. Perdón, un momentito, por favor. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante para ratificar esta verdad, ¿no? Perdón, o para identificar quién es el anticristo, este anticristo que va a aparecer en los últimos tiempos, ¿no? Y con esto, pues aclaramos que no es que el anticristo es un político, no es un magnate, no es un millonario, no es alguien que maneja las comunicaciones. No, no. Vamos a ver quién es el anticristo. Miren, lo interesante de esta palabra. Dice aquí, Shar Mesías. Shar Mesías. O antimesías, ¿no? Antimesías o anticristo. ¿Por qué Cristo? Viene del término Christos, que significa ungido, ¿no? Y que es el Mesías, en hebreo Mesías, Christos, ungido, y Mesías en hebreo. Entonces aquí dice Shar Mesías, anti-Mesías, anticristo, como nosotros lo conocemos. Pero lo interesante es la palabra esta aquí, Shar, ¿no? Shar, que quiere decir estrecho, apretado, pero para lo que nosotros pues entendemos y es relevante para nosotros y para el tema es oponente, adversario, enemigo, opresor. La palabra anti, cuando se está escrito pues antes de eh, quiere decir oponente. En otras palabras, dice, el anticristo es un oponente de Cristo, un adversario de Jesús, un enemigo de Cristo. ¿Eh? Ahora, aquí tenemos un texto bíblico, yo le traje completo en hebreo. Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Y aquí encontramos nosotros, aquí está el término, ¿no? O las dos letras, si ustedes pues le miran, quiero que esto vean, porque es interesante esta parte, cómo la Biblia nos aclara. Mira, aquí está, ¿no? Mira, aquí están las dos letras, perdón, aquí se me escapó un poco. Aquí está. Aquí están las dos letras, ¿no? Las hay en la Resh. Y aquí están las letras de Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Ahora, ¿por qué es importante y por qué es relevante Ezequiel capítulo 28, versículo 2, que tiene el mismo término de shar, pero aquí la locución o se lee sho, que es prácticamente sho. ¿Pero qué quiere decir? Vamos a leer en español, pues en Ezequiel 28, 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no? El príncipe de Tiro. Y Tiro, la palabra Tiro, se escribe con estas dos letras, ¿no? Shah o Shor, que realmente Shor es Tiro. Pero lo que nosotros sí queremos resaltar es lo que dice Ezequiel 28:11. Y aquí, a través de este término, vamos a identificar quién es el anticristo que se va a presentar en los tiempos finales.
Ezequiel capítulo 28, se dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate, endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carunclo, esmeraldas, oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Así estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras todos tus caminos hasta que el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Muchos creen que estas palabras de Ezequiel 28 se refiere al rey de Tiro, ¿no? Y no se olviden que Tiro es el mismo término anti, ¿no? Anticristo. Y sabemos lógicamente que estas palabras, podemos decir que los que creen que esto se refiere al rey de Tiro, pues, perdóname, pero pecamos de inocente, porque ¿cómo puede ser que estas palabras, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que el día que halló en ti maldad? Esto se refiere no a Tiro, sino es un término que se refiere a Luzbel, a este ángel protector, a este ángel poderoso creado por Dios, que era perfecto hasta cuando entró ¿qué? El pecado. Con este término, ¿no? Aquí entonces identificamos quién es el anticristo que en los tiempos finales se van a revelar, ¿no? Se va a revelar. Quiero leerles aquí es interesante esto porque muchos no aceptan eso, pero es interesante que en un comentario de un app que es Sefarina, dice, leí esto de un judío, ¿no? Referente a Ezequiel. Es interesante porque los judíos identifican Ezequiel 28 como que se les dice eso al rey de Tiro, pero esos términos, como acabamos nosotros de darnos cuenta, no puede ser dado pues a un hombre regular. Es un término claramente que se refiere ¿a quién? A este ángel protector que cayó del cielo. Miren lo que dice. Estos 3 capítulos, está hablando de Ezequiel, son capítulos paralelos. En ellos podemos aprender acerca del maligno, eh, cuál fue su pecado y crimen, la maldición o pena que sus crímenes le han valido, por dónde estaba originalmente, dónde estará en el futuro y más. Miren cómo identifica ¿no? Este es escrito por Tony en, este comentario, ¿no? Que también lo identifica, ¿no? Como quién, como el enemigo. Así es que, indiscutiblemente, nosotros tenemos que aclarar que el anticristo, pues, es este ser, ¿no? El enemigo. Habíamos dicho que lo que quiere decir es que la palabra anticristo es el oponente, el enemigo, que quiere hacerse pasar por Dios, que quiere ocupar el puesto de Jesús, ¿no? Dice, por esto es más adecuado considerar este pasaje como una digresión de la profecía contra el príncipe de Tiro, para presentar la historia del que era en verdad el rey de Tiro, Satanás mismo, ¿no? Entonces, si se entiende así, este pasaje nos proporciona la historia del origen de la posición inicial, el origen de la posición inicial y la caída del ángel que más tarde llegó a conocerse como el diablo y Satanás. Este término, pues entonces le identifica a Satanás, al enemigo, pero el enemigo imitando a Jesús es entonces el anticristo, el que va a presentarse antes de la venida de Jesús. Y miren lo que dice Eventos de los Últimos Días. Hay muchos pasajes en el que habla de esto, pero le traje este pasaje porque este pasaje nos hace meditar mucho. Mire lo que dice.
un esfuerzo más. Dice, y se materializará el último engaño del enemigo. Se va a hacer una realidad el último engaño del enemigo. Dice, él oye el incesante ruego de que Cristo venga para que nos libre. Su última estrategia es personificar a Cristo y hacerles pensar que sus oraciones han sido contestadas. Hay muchos que podemos orar y podemos anhelar que Jesús venga por segunda vez. Y oramos para que el Señor Jesús venga por segunda vez. Y estas oraciones, el enemigo hará como si fueran contestadas. Se aparecerá con un poder tan grande, tan brillante, que inclusive hasta los escogidos pueden ser engañados o van a ser engañados. Pues debemos estar muy pendientes de esto. De repente va a aparecer un ser poderoso que inclusive hará milagros, hablará como imitará a Jesús, la sencillez, la humildad, pero en el fondo es un anticristo, un enemigo de Jesús. Ese es, pues, el tema de hoy, mis queridos. Sin sensacionalismos, lo que estamos diciendo es que hay dos anticristos. El primero en plural, que son todos aquellos que no aceptan a Jesús como el Salvador personal, que no aceptan a Jesús como el Mesías, que no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, que no aceptan a Jesús como Jesús, el segundo, la segunda persona de la deidad, Jesús como divino, como eterno, como el uno con el Padre. Y el segundo es aquel ser que imitará la venida de Jesús, que caminará por esta tierra haciendo bienes, sanando. Y este es el anticristo. Este es el anticristo que se pone en el lugar de Dios. Debemos tener cuidado, que el Señor nos bendiga, que podamos seguir estudiando la palabra. Les recuerdo, por favor, pongan un like, compartan este video y les agradezco mucho por estar con nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor Dios del cielo, por tus bendiciones. Acompáñanos, Señor, el resto de nuestras vidas. Permite, oh Dios, que podamos tener tu verdad clara en nuestra mente y en nuestro corazón para poder reconocer los tiempos finales. Te rogamos que bendigas a los que están escuchando y van a escuchar este mensaje. Te ruego en este nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sobre mí y que nos otorgue paz. Amén y amén.